a tus espaldas, y muchas veces que lo hayas hecho, puedes enfrentarte a uno que te quita la vida. Y esa es la grandeza de este tipo de duelos. También los duelos se desarrollaban dentro de una sociedad y era un método de control del poder, por ejemplo. Los que habéis visto la serie Vikings, pues ya sabéis, ¿no?, que el protagonista, el Ragnar, pues es un incomprendido, él tiene ideas grandes, hay que ir a Occidente, hay que robar al que tiene, tal, y no le hacen ni caso. Entonces, él no le queda otro remedio que quitar del medio al conde para ponerse él. Pero claro, el conde tiene campeones, el conde, bueno, es el mundo vikingo. Pero aquí pasa algo parecido. ¿Por qué esta sociedad no puede ser de bravucones? Porque imaginaros que en la asamblea te han mentado a la madre, y tú te levantas y dices, luego tú y yo, ahí fuera. Entonces va tu hermano rápidamente, como en los duelos que hemos conocido recientemente en el siglo XIX, va a casa, coge la cota, no sé qué tal, el casco, tú, viene corriendo, y el del otro hace lo mismo. Y esa muerte. Solo se queda vivo uno. Entonces, primera sangre. No. O me matas tú o te mato yo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí no hay solo la técnica, la destreza, la capacidad, la experiencia. Ahí está también algo que se considera muy importante en esta cultura, que es la ordalía. Es decir, si eres querido por los dioses van a hacer que ganes. Por eso en el duelo también estaba lo de que yo he mentido, sal a la calle si tienes... ¿Quién gana? El que tiene la razón. Entonces también a veces el mentiroso fuerza la situación, ¿no? Y dice, no, yo a este seguro que me lo mato. Pero luego van los dioses, ya sabéis, ¿no? En las películas también se ve, ¿no? Sobre todo siempre es una diosa que se enamora de un guerrero, no sé qué y tal, y le echa la arrancadilla al otro y tal, bueno, en fin. ¿Vosotros os imagináis nuestra sociedad, ¿no? Cuando alguien hace algo mal y no hay forma de engancharle de ninguna manera, que alguien pueda ir, yo que sé, a un despacho de un ministerio, a donde sea, y le pum, pum, sí, mira, que salgas, que te reto un duelo, solo va a quedar vivo uno de los dos. Por eso algunos autores esto lo llaman democracias guerreras. Hombre, democracias, tampoco son democracias, porque claro, un tío que mide, por ejemplo, 2,20 y es como un armario ropero, pues sabe que en los duelos, ¿no?, tiene más de ganar que un tío que se enquencle y tal. Pero bueno, por ejemplo, Escipión, cuando era un legionario joven, derrotó a un celtíbero de Intercatia, que era mucho más grande, con mucha más experiencia y mucha más fama en el combate, y lo mató. Y lo mató en pocos golpes. Además está muy bien descrito. Un día tenemos que hacer una performance con la lucha de Escipión y este. Bien. Ahora vamos a ver, trofeos guerreros. ¿Qué pasa con los trofeos guerreros? Vuelvo a casa de la batalla. Y es como cuando vuelvo de caza. Y lo vamos a ver, os voy a leer unos textos y tal. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, igual estáis un poco cansados. ¿Vamos en tiempo? 9:10. ¿A qué hora? Ay, perdón, 8. ¿A qué hora? Por Dios. Por Dios, digo, pues, ha habido aquí una cosa paranormal. Bueno, bien. 8:10, ¿no? Llevamos 1 hora y 10 minutos. Bueno, lo que os dije, 40 minutos, una cosa. Bien. Los trofeos guerreros. El prestigio, la exhibición, la fama del héroe. Se cortan cabezas, se cortan brazos. Bueno, ya lo veréis luego. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarlo. Para volver a casa y que la gente vea que has hecho algo. ¿Tú has ido a la guerra y qué? ¿Dónde estabas? ¿Se escondió detrás de un árbol? No, esto no es posible aquí. Entonces dice, las madres conmemoran las hazañas guerreras de sus mayores a los hombres que se aprestan para la guerra o el saqueo, donde cantaban valerosos hechos de aquellos. Es decir, cuando los guerreros van a salir, sus mujeres les están cantando las gestas de sus antepasados, los que les han hecho un cantar, es decir, como las coplas, ¿no? Esto de que te... Mari, ponte otra cosa que te van a cantar coplas. Pues esto, trasladado al mundo guerrero, es algo parecido. Han hablado de tu abuelo, han hablado de tu padre, y tu madre, cuando vas a combatir, te está diciendo ya dónde está el listón. Tu padre, tu abuelo estaban aquí, a ver cómo vas a volver. ¿Y tú cómo vuelves? Pues eso, con trofeos. ¿Qué tipo de trofeos? Os vais a hartar de ver cabezas cortadas. Cazadores de cabezas. Es que los celtas
igual que los pueblos originarios, en los indoeuropeos en general, les encanta cortar cabezas. A ver, vas a volver a casa así con las manos vacías. Esto, si algunos sois del pueblo y os gustáis, voy a dar un paso por el monte, baja leña, pues esto es lo mismo. Voy a robarle ganado a los de no sé qué, tráete unas cabezas. Sí, mamá, no te preocupes. Suena cachondeo, pero era más o menos así. Tenemos este estupendo dibujo de Berto Peña que nos explica cómo se llevaban atadas las cabezas humanas al cuello del caballo en ristras, pero esto mismo, fíjense, esto es una fíbula, es decir, es un alfiler para sujetarse el manto, y fíjense lo que lleva el caballito aquí. Pues una cabeza, esta es la cabeza del jinete, pues un jinete de aquella manera, y aquí está la cabeza del otro. Fíjense que es más grande la cabeza del trofeo que la cabeza del jinete. Bueno, bien. Vamos a leer. Diodoro Sículo, hacia el 100 a.C. Cortan la cabeza a los enemigos caídos y la sujetan al cuello de sus caballos. Los despojos manchados de sangre los entregan a sus escuderos. Es decir, aquí, ¿quién es el escudero? El guerrero joven. Hay un guerrero joven que está aprendiendo, el aprendiz, ¿no?, de matar, de guerrero, y va al lado de un combatiente más experimentado para aprender cómo funciona eso. Es el que le dice, agáchate, todavía no salgas, tápate con el escudo, aguanta un poco, venga. Ahora, a por ese, que cojea. Pues esas cosas, ¿no? Bien, los despojos manchados de sangre los entregan a sus escuderos, que los llevan como botín, ejecutando una marcha triunfal y cantando un himno de victoria. Y los clavan en sus casas, como se hace con ciertos animales muertos en cacería. Las cabezas de los más ilustres enemigos las embalsaman y cuidadosamente con aceite de cedro y las conservan en una caja. Las enseñan a los extranjeros, gloriándose de que su padre u otro de sus antepasados no han querido vender tal cabeza, aunque le han ofrecido fuertes sumas. Hay quien se vanagloria de no haber querido ceder una cabeza por su peso en oro, mostrando con ello un orgullo de salvajes. ¿Os suena eso de las cabezas en los marcos de las puertas? ¿No habéis tenido abuelos que cazaban un lobo, un jabalí grande y tal, y se colgaba al lado de la puerta de casa para que los vecinos pudieran pasar a ver lo que había cazado y los lances? Bien, Estrabón, parecido. Hay que añadir además a su reflexión, o sea, su falta de raciocinio, la barbarie y el salvajismo que suele ser connatural a los pueblos del norte. Nuestros antepasados del norte, los que seamos del norte, vamos. Como por ejemplo la costumbre de colgar, al volver de la batalla, las cabezas de los enemigos de las colas de los caballos, para llevárselas y clavarlas ante las puertas de sus templos. Cuenta Posidonio que él mismo pudo ver este espectáculo en muchos lugares distintos, y que lo que al principio le repugnaba con la costumbre, lo llevó a soportar serenamente. Sí que a todos acostumbrados. Muestran a los extranjeros las cabezas de los enemigos famosos, embalsamadas con aceite de cedro, y ni siquiera a cambio de su peso en oro se avienen a devolverlas. Nos dicen más o menos casi lo mismo. Mira, esto es una representación de una escultura que hay en un santuario galo. Esto es como, fulano, venga, que vamos a hacerte un retrato. Espera, que voy a por las cabezas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Estas cabezas son del primero que pasaba? No, tú le cortabas la cabeza a una persona que tuviera cierta relevancia. Y era por respeto. Y aquí hay que... Bueno, primero os leo esto y luego ya hacemos una reflexión un poco más profunda para que entendáis mejor esta práctica. No quiere decir que haya que recuperarla, ¿eh? Que también... Bien. Cortan la cabeza a los enemigos caídos y la sujetan al cuello de sus caballos. Los despojos manchados de sangre los entregan... Esto es lo mismo. Bueno, nada, lo siento. Esto ha sido un problema de cambiar... de copiar y pegar para cambiar de página. Ya sé cuándo ha ocurrido. Bien, aquí tenemos el principio, esta práctica entre los escitas. Vale, esta práctica entre los escitas es importante porque los escitas son los que no emigran, los que se quedan en el ámbito del Mar Negro y de las estepas euroasiáticas. Entonces es un poco como los primos de nuestros antepasados más lejanos de la Edad del Bronce. Y estos tienen una técnica depuradísima, vais a alucinar. Corta la cabeza a todos los enemigos y la lleva ante su rey. Fulano, que veas que yo he hecho mi trabajo. Para quitarle al cráneo el cuero cabelludo, hace un entalle circundante por debajo de las orejas y sujetándolo por los cabellos,
saca el cráneo, entonces con una costilla de buey limpia el cuero de la carne y ablandándole y frotándole entre las manos, le emplea a menudo como servilleta. Y me decís vosotros, ¿servilleta para qué? ¿Bebes vino? ¿Bebes leche fermentada con miel y tal? ¿No? ¿Y después de beber qué haces? ¿Te limpias con la manga? Hombre, por Dios, teniendo el cuero cabelludo de un enemigo, ¿sabes? Colgado del cinto, te lo sacas, te limpias y ya de paso dices, el magistrado de guerra de los tal. Ahí lo dejo. Bien. El escita se enorgullece de estas cabelleras y las cuelgan de su brida, también del caballo. Tenía que ser un espectáculo, verás. Fijaros. Seguimos, ¿eh? Muchos se hacen capas, cosiendo una cantidad de ellas. Tú fíjate, ¿eh? Que no mataban gente. Porque claro, que no era de cualquier mindundi. O sea, este coleccionaba oficiales. Este, como lo que decía, es impropio atacar solo a los oficiales. Este decía, no, que me estoy haciendo una capa. Ah, bueno, vale. Muchos se hacen capas cosiendo una cantidad de ellas. A los cráneos de sus enemigos, no de todos, sino de los más temidos, les tratan del modo siguiente. Después de quitar la parte comprendida debajo de las órbitas y limpiando el interior, cuando el guerrero es pobre la recubre de cuero. Y cuando es rico de oro. Y en ambos casos utiliza el cráneo como copa. Hacen lo mismo con los cráneos de sus parientes y aliados si han muerto en duelo ante su rey. Es decir, que no es un castigo. No es un castigo, es una cuestión de honor. Están dando honor a la persona a la que han matado. Claro, vosotros, un campo de batalla en el que le cortan la cabeza a casi todos y llegas y ves que a tu hijo no le han cortado la cabeza y dices, joder, pobre chaval, te matan y encima me lo dejan aquí entero. Es que no se han llevado ni las manos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Voy a decir, un poco de barro y le tapo la cara. ¿No? Bueno, más o menos. Vale. Esto no eran vejaciones, no tiene nada que ver con las vejaciones. A nosotros nos horripila culturalmente las mutilaciones en los cuerpos porque nosotros hemos cambiado las creencias. En esta época los celtas creen en la reencarnación y el cuerpo es un envoltorio que una vez que deja de cumplir su función se quema y ya está. Lo importante es el espíritu, que se va y luego vuelve, después de pasar el río del olvido, como otra persona diferente. Pero nosotros somos cristianos. Y los cristianos, igual que los musulmanes, necesitan el cuerpo para resucitar al final de los tiempos. Cuando haya la Jerusalén celeste y todas estas cosas, necesitamos tener una parte del cuerpo para poder reconstruir nuestro cuerpo glorioso en el que viviremos ya eternamente en ese momento del fin del todo, ¿no? Entonces, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, que tienen esa misma raíz cultural, necesitamos el cuerpo. Hay que enterrar a la persona entera, o lo más entera posible, para que pueda resucitar. Por eso, por ejemplo, los que mueren en el mar y tal, se les metían un fardo, todos juntos, se les tiraba con una bola de cañón, todas estas cosas que veis en las películas. Pero en esta época es diferente. Y la cabeza es importante porque ¿dónde está la consciencia de una persona? Su capacidad como humano, su inteligencia, en la cabeza. Y os voy a decir otra cosa, no solo los escitas hacían copas con los cráneos de sus enemigos. Los boyos, que son no los de las pastelerías, son un pueblo de los galos que estaban en los Alpes, mataron a un cónsul romano y como les pareció que el tío no lo había hecho tan mal, pese a derrotarlo, pues le llevaron preso a un templo y le dijeron, te vamos a dar un honor. Él no sé lo que pensaría, pero le cortaron la cabeza y con su cráneo hicieron una copa. Claro, cuando llegan los romanos a pedir la cabeza del este y dicen, pues estás bebiendo con ella. Ah, bueno, son cosas que pueden chocar, pero como os he dicho, yo os iba a dar una conferencia sobre cosas terribles, ¿no? Estamos, ¿no? Samaín, difuntos y todas estas cosas. Las ofrendas y rituales de victoria. Ahora os vais a reír más todavía. Bueno, César. No solo cortaban cabezas y tal. Dice, los animales que sobran del pillaje son sacrificados. Lo demás de la presa amontonan en su lugar. Y en muchas ciudades se ven rímeros, amontonamientos de estas ofrendas en lugares sagrados. Es decir, corazas, escudos, no sé qué, tal cual, se hacía una especie de montaña, se dejaba ahí en conmemoración de la batalla. Los celtas erigían túmulos conmemorativos con armas tomadas como botín tras sus victorias. Y de esos túmulos nosotros los arqueólogos solo encontramos las piedras. Lo demás ha desaparecido todo.
y que estos amontonamientos de armas estaban consagrados a los dioses y tenían carácter sacro, es decir, nadie tocaba nada de lo que había sido entregado a los dioses, nadie. ¿No creéis que esta gente era un poco como nosotros, ¿no? Que todos, sí, creemos, pero no, en este mundo tú tienes una religión, que es la que te ha tocado por nacer donde estás. Y si te portas mal, te quemamos vivo, o te cortamos la cabeza, o te expulsamos fuera de tu pueblo, y como no tienes quien te arrope, pues en el primer invierno palmas. Y era así de dura la vida. Bien, también erigían monumentos, estructuras complejas y de formas llamativas, construidos con armas obtenidas del botín y el despojo del enemigo vencido. Esto, por ejemplo, es lo que vieron los romanos cuando fueron a pedir los despojos de los muertos en Teutoburgo, que los germanos habían podado los árboles y habían hecho en los árboles, habían colgado muertos, cachos de cuerpos, corazas, cascos y todas estas cosas, y lo hicieron con los árboles de los límites de las carreteras. Y diréis, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Habéis visto la película esta de, ¿cómo se llama? El esclavo, la rebelión de los esclavos, que si la echan muchísimo en la tele, yo la veo todas las semanas 1 o 2 veces. Espartaco. Los romanos, tan civilizados y tal, ¿no? Les derrotan. ¿Y qué hacen? En el borde de la carretera. Sí, pero les quitan todo y medio desnudos les crucifican, ¿no? ¿A cuántos? ¿5.000? ¿10.000? Bueno, los que sean. Y eso mismo hicieron aquí en las guerras cántabras. Bien. Octavio Augusto se atribuye el haber recuperado de cántabros y astures los estandartes militares de las regiones derrotadas, capturados por estos. Ojo, que en ningún sitio está contado que los cántabros o los astures derrotaran a las legiones romanas, pero Augusto recuperó los estandartes. Esto es como el control de la información. También existía ya lo del lodo y todo esto, y había cosas que se contaban y otras que no. Pero al final cantaba la gallina, porque claro, el emperador tenía que recuperar las insignias que los cántabros tenían en sus templos. Y eso era una humillación, porque lo que se le daba a los dioses, ya os he dicho que se quedaba para los dioses, pero bueno, el que gana, lo gana todo. Bien, probablemente en pago por el favor concedido al propiciar o permitir esa victoria. Estas se conservaban, como era costumbre extendida entre celtas, germanos y la mayoría de los pueblos protohistóricos de Europa y hacia Central. Bueno, os voy a poner un ejemplo de que era un templo celta dedicado al dios de la guerra, ¿no? Que luego vamos a ver al dios de la guerra. Voy a ir un poco más rápido porque sí, ya me estoy pasando. Bien, en este templo, que un templo era así, ¿veis? Un foso, una empalizada, a veces había un casetillo de madera y tal, y dentro, ¿qué es lo que había? Escudos, lanzas, espadas, todo eso colgando de la empalizada alrededor. Y por dentro pues, se hacían sacrificios. Los sacrificios, se sacrificaban cerdos y ovejas, que se comían en banquetes, y luego también vacas y caballos se sacrificaban, pero eran ofrecidos al dios, y se dejaban allí tirados. Se descuartizaban o se colgaban de unos postes, se empalaban y se dejaban allí al aire, y se iban pudriendo. Entonces, ¿los templos a qué olían? Pues fijaros a qué olían, porque mira, en el santuario se depositaron los restos óseos de unos 1000 hombres, es decir, de vez en cuando se mataban cautivos de guerra y se llevan al templo. Vale. En este templo sabemos que los cuerpos son entre 15 y 40 años. 15 y 40 años. A los 15 años ya había combatientes. Vale. Y construyeron esto que veis aquí, que es una estructura gigante, y yo no sé si lo veis con detalle los que estáis al fondo, pero no son escudos y lanzas y eso. Sí, que están también. Son 150 guerreros armados con sus escudos, espadas y tal, que les han atado en las estructuras de madera para que no se caigan y que les han cortado la cabeza. Y ahí se quedaron, al aire. Y la gente iba a verlo. Fíjate qué maravilla. No me digas, todos, mira, qué chavalotes, qué fornidos están. Pues es esta cultura. Los guerreros victoriosos. Bien, ¿qué es ser un guerrero victorioso? Pues un guerrero que tiene lo suficiente para formar una familia. ¿Y cómo forma una familia? Porque claro, en nuestros valores, un tío que lleva con el caballo con 6 o 7 cabezas y luego lleva otro caballo con un montón de equipo militar de toda la gente que ha matado, todo lleno de sangre y tal, porque claro, cuando matas a la gente a espadazos y tal, le quitan la ropa y tal, y como que luego hay que darle a Ariel con cojones de alegría. Bien.
llegan allí y ¿qué hacen las chicas? Todas las chicas jóvenes salen corriendo, ¿no?, a la entrada del pueblo. Ahora, como se haría ahora, ¿no?, lo de sentarse a pelar la pava y ver si fulano pasa con un BMW o pasa con un coche de segunda mano peor, ¿quién es mejor partido? Pues aquí es con las cabezas, las manos y el botín. ¿Por qué? Pues porque las muchachas elegían a su marido. ¿Y cómo lo elegían? Por los méritos guerreros. Y dice, y antes de que las jóvenes fueran enviadas al matrimonio por sus padres, ellas escogían a los que eran más dispuestos para el combate. ¿Por qué? Pues porque en una sociedad guerrera, un buen partido es un tío que mata a mucha gente. Esto es así. Y el que no mata a mucha gente y no es victorioso, no vuelve. Entonces, si te equivocas, te quedas viuda en nada. Bueno, en esta época las viudas no se quedan viudas para siempre. Quiero decir, el mundo celta era muy rápido. Había divorcio, había muchas cosas. La gente vivía. Vamos a ver. Referentes religiosos en la sociedad guerrera. El Dios Padre, está claro. El Dios Padre, Taranis. Taranis, Terena, tal. Tiene muchas virtudes y cualidades, como es el Dios Supremo, pues tiene todas las virtudes del mundo. Bien. Es el más grande de los dioses celestes, es decir, que vive en el espacio exterior. Que es que estas cosas a veces no las entendemos bien. ¿Dónde vivían los dioses? En el espacio. Que no es Iker Jiménez, quiero decir, que era la creencia que había. Sí, que es que luego me dicen, no, claro. Vale. Y el que preside las guerras. Antes era habitualmente aplacado con cabezas humanas, pero actualmente se contenta con ganado. Se contenta con ganado y luego va y dice, le sacrifican quemando hombres en una hoguera. O sea, se conforma con ganado, pero bueno, de vez en cuando le metemos un... ¿no? Para que esté contento. Bien, fíjate, controla el tiempo, controla las tormentas, las estaciones, posee un caldero mágico que cocina cualquier cosa y nunca se agota. Es gigante. ¿Os acordáis del gigante que estaba con el caldero? Vale. Lanza rayos y maneja una cachiporra mágica, que con la cabeza mataba a cantidades ingentes de personas, pero con el otro lado de la cachiporra les podía devolver la vida. Fíjate, se lo pasaba pipa. ¿Os mato? Resucito. Es un dios promiscuo, que tiene relaciones tanto con diosas como con humanas. Una de las cosas que ha traído el cristianismo, las religiones monoteístas del Oriente, ¿no?, del Mediterráneo y tal, pues ha sido el que los dioses no hacen travesuras de estas, ¿sabes? Como los griegos. Joder, Zeus era más peligroso. Bueno, entonces, fijaros, este arquetipo del Dios Supremo nos está dando la medida de los valores masculinos y guerreros dentro de esta cultura. Teutates. Teutates, y aquí ya fijaros que os estoy dando los referentes culturales, lo que el guerrero tenía por dentro, es decir, a quién rezaba. ¿Cuál era el listón que él se ponía de exigencia interior? Teutates es el padre de la estirpe, el dios del pueblo entendido como comunidad, como colectivo. Es el protector también del grupo de la estirpe. En el mundo romano es Marte, que a veces es el Marte protector, ¿no? Es el rey de la batalla y acompaña a los guerreros en los enfrentamientos. ¿Cómo que les acompaña? Sí, esta gente cree que les acompaña, que están con él. Seguramente nosotros no lo podemos entender, pero si alguno de vosotros ha estado en combate o en un trance militar, tal, la mayoría de la gente con la que yo he hablado, pues sí, en el momento en el que empiezan a zumbar las balas y las explosiones, uno se da cuenta que está con Dios. Incluso aunque sea ateo. Bien. Estrabón explica que los montañeses sacrifican a este dios machos cabríos, caballos y prisioneros de guerra, en hecatombes. Lo de que, como no quiero morir, me voy a rendir. Y una semana más tarde me sacrifican en una hecatombe, y suerte si me sacrifican antes de quemarme, que a veces es después. Bien, entonces, Teutates es el que ata, y entonces es garante de los lazos entre las personas y los grupos. Por tanto, es el que está vigilando para que no eches a correr en la batalla. Te quedas con tus colegas. Bien, esto es importante. Puede manejar a los guerreros, es decir, como tienen poderes mágicos, pueden hacer que un guerrero de pronto no funcione muy bien o tal, o le paralizan, te castiga y te matan, o paraliza a tus enemigos, en fin. Es un dios de carácter oscuro y mágico. Oscuro y mágico, oscuro desde el punto de vista de nuestra religión actual católica, porque nosotros no nos podemos imaginar a un santo
que en la batalla se dedica a hacer putaditas a los enemigos, a este le paralizo para que le mate el otro, no sé qué. No, eso no lo podemos... Entonces, y también es verdad que es como el lado perverso del dios bueno, que bueno, tan bueno no era, porque tenía la cachiporra con la que mataba a todo el mundo. Bien, Dea Cantabria. Es muy interesante porque normalmente no tenemos muchas oportunidades de entender cómo era el patriotismo, ¿no?, en el mundo celta, ¿no? Es decir, los vínculos que sentían hacia su propia comunidad y el territorio en el que vivían. Y esto es muy importante porque el hallazgo de una estela dedicada a la Dea Cantabria, que probablemente era un área de los auxiliares cántabros que servían en el limes danubiano dentro del ejército romano. Auxilia significa que no son ciudadanos romanos, viven dentro de Roma, pero no son ciudadanos romanos, se entrenan a su estilo, combaten a su estilo, hablan en su propia lengua y tal y tal. Vale, también hablarían latín. Bueno, entonces, esta diosa Cantabria sería la personificación de la madre patria. Yo no quiero echarle ya al fuego, pero ¿os acordáis de esa controversia tan grande que hubo con lo de la patria, que era padre y no sé qué? No, la patria es femenino, siempre ha sido femenino. En todas las lenguas indoeuropeas la patria es femenino. ¿Por qué? Porque es la tierra donde uno vive y la tierra es femenina. La tierra es sagrada, pero es femenina. ¿Por qué? Porque es la fertilidad. Y es de donde tú sales y a donde vuelves. Para vivo y muerto. Es muy bonito, el concepto es estupendo. Entonces, es una divinidad de tipo maternal y protectora de aquellos nacidos en esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que pide, por ejemplo, un auxiliar cántabro? Esto es una fantasía, pero ¿qué es lo que le pide a la Dea Cantabria? Volver. Volver, porque para la gente que ama a su país y echa de menos a su tierra y esas cosas, pues cuando uno está por ahí jugándose la vida lejos, lo que quiere es volver, ¿no? Y hay un tango que lo dice muy bien. Bien, también la nación es femenino. La diosa de la muerte, y ya estamos acabando, no os preocupéis, si hay alguien que ya está. Bueno, la diosa de la muerte es una cosa tremenda porque la cultura celta es muy complicada a la hora de entender la religión y cómo ellos no conciben el bien y el mal como nosotros, ¿no? Entonces, la diosa de la muerte es la reina espectral, es la reina fantasma, la gran reina. ¿Y esta a qué se dedica? Pues mira, esta señora pasaba en forma de espectro en los campos de batalla y algunos guerreros la podían ver, ¿no? Entonces, los que la veían podían tomárselo de dos maneras: viene a buscarme o está conmigo. Y es muy curioso porque esta diosa tiene unas implicaciones muy de la cultura celta. Bueno, es una diosa profética, un símbolo de la muerte. Bueno, también se aparecía en los sueños para decir, oye, que te quedan calienta, que sales. También todo lo contrario, sí. Se transformaba en cuervo. En la batalla siempre, en cuanto se juntaba la gente a combatir, aparecían los cuervos. Comida, buffet libre, como luego el vino está muy. Bueno, y se relaciona también con los caballos. Esto es muy importante. ¿Qué hacía también la diosa de la muerte? Enfrentados a la muerte, ella lo que se encarga es de insuflar en los guerreros la ferocidad, que es ese recurso que cuando te enfrentas al miedo tienes dos salidas: dejarte arrastrar por el miedo o sacar de dentro, ¿no?, ese instinto animal en el que te han entrenado, cuando te han iniciado, te han enseñado a ser como un lobo. Y la que está controlando eso, a la que tú rezas para que eso no te abandone, es esta diosa. ¿Veis? Al final de la conferencia todo empieza a encajar y tal, yo creo. Bueno, tenemos aquí esta representación. Estas representaciones son muy bonitas y siempre representan a la morrigana o a la diosa de la muerte de los celtas, la representan como una mujer muy voluptuosa y tal, porque lo es. Se encarga a veces también de la fertilidad de la tierra. ¿La tierra por qué se hace fértil? Por la sangre. También el amor y el deseo sexual, pero un amor y deseo sexual muy fuerte. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, Eros y Tánatos. Eso nosotros lo hemos perdido mucho, porque la muerte nos asusta. Entonces yo podría decir así, tal, nos asusta la muerte porque también nos asusta el amor. Bien, lo de que somos amigos. Bien,
Fijaros, en estas fechas, la diosa de la muerte, Morrigana, atención, que está por aquí, que está entre nosotros porque estamos celebrando Samhain, en la cultura celta, celebraba el final y el comienzo del año. Y como era la época más propicia para que aparecieran los fantasmas, los espíritus de los antepasados y tal, ella estaba como pez en el agua, apareciéndose a todo el mundo. ¿Y qué hacía? Pues eso, dar toques. Fulano, calienta, que sale. Voy a venir a por ti y te quedan 3 meses y tal. Entonces, por eso la gente en Samhain tenía miedo de salir a la calle y tal. Se encendían antorchas, se encendían velas, se iban a los cementerios y también se iban a los cementerios para que los muertos no salieran de los cementerios a visitarte en casa. ¡Ya voy yo! ¡No vengas! ¡Ya voy yo! Tú no te preocupes y tal. Bien. Bien, pues fijaros que en la mitología irlandesa se cuenta que Morrigan y Dagda, el dios supremo, el grandote, el tío bueno que tenía una cachiporra y tal, pues sí, mira, debiera tener... Bueno, que se unieron sexualmente en la víspera de Samhain. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Samhain es el fin del año. Se va la luz, empieza el frío y está la incertidumbre. ¿Cómo será el año que viene? ¿Tendremos recursos? ¿Volverá a venir el sol, el buen tiempo, todas esas cosas que son importantes? Pues estos dioses se unieron, la diosa de la muerte y el dios de la vida, y lo que hicieron fue, digamos, hacer posible que después, en el año nuevo, después de pasado el invierno, la naturaleza recuperaba su fertilidad, su riqueza, y había para todos y en abundancia. Bien, Morrigana está relacionada con los caballos, y fijaros que esto es importante porque en la religión celta los caballos eran las guías de las almas y los guerreros pasaban al más allá montados a caballo. Los Yanma son guerreros nómadas que vienen y conquistan toda Europa porque ya se mueven a caballo. Y nosotros, o los celtas de esa época, nosotros también somos descendientes de ellos, pero ya no pasamos al más allá a caballo. De hecho, yo creo que pasamos al más allá a duras penas y pues nos empujan. Pero en esta época los celtas simbólicamente pasaban montados a caballo. Es más, se sabe hasta cómo lo hacían. Se montaban en el caballo y Morrigana llevaba el caballo hasta la orilla de un arroyo, daba al caballo una palmada, el caballo saltaba al arroyo y cuando saltabas el arroyo o el río, que era el río del olvido, ¡pum!, ya estabas en el otro lado, ¿no? Entonces imaginaos el guerrero lleno de heridas y tal, que de pronto pasa el arroyo y ¡pum!, el túnel de luz. ¡Oh! Pues ya se da cuenta que está muerto. Bien. Pues en época romana, los romanos, que son más cursis y más tal, pues convierten a Epona, que es una diosa origen galo, que la consideran que tiene una relación especial con los caballos, que los cuida y tal, y se convierte en una especie de patrona de la caballería romana. Como los romanos, como caballería, eran un desastre, siempre utilizaban auxiliares, germanos, astures, cántabros, vascones y tal, y todas esas tropas, esta diosa les encantaba y la dedicaban aras por todos los lados. Esta que está aquí a la derecha apareció en Montevernorio, que yo no sé dónde está, no hago más que buscarla, porque todo el mundo me dice, sí, el ara de Epona de Montevernorio. Coño, llevo allí 20 años excavando y no sé en qué museo está o dónde la puedo ver. Pero bueno, que estaba. Si la foto es de esa época, imaginaros, pues eso. Entonces, protege a las tropas, a los caballos, y es la que conduce al más allá. Ahora os voy a leer, ya esto es el final, un poema que es la profecía que hace la Morrigan, de cuando lleguen los malos tiempos en los que ya no exista, ¿no?, esa sociedad mítica o, como decir, ejemplar, heroica de los celtas irlandeses. Yo lo voy a leer rápido, ¿vale? Y vosotros escuchad las cosas que dice a ver si os suena algo. A ver si os suena algo, ¿eh? No veré un mundo de los vivos. Verano será sin flores, vacas irán sin leche, mujeres sin modestia, hombres sin coraje, conquistas sin un rey, lanzas de forajidos, cruzando el borde de los llanos, tristes bosques sin bellotas, mar sin sus productos, ejércitos, tempestades. Esto es una profecía, imaginaros, una mujer que está en trance y habla Morrigana por su boca, ¿no? Y está diciendo esto. Muchos castros abandonados, vacías sus fortificaciones, lagos abandonados, colinas serán habitadas, un lago que inunda y cubre muchos reinos. Bienvenida al mal. Un lamento es la costumbre, los rostros agostándose con culpa, muchos crímenes, conflictos bélicos, confianza en picanas afiladas, muchas citas amorosas, traición de hijos de príncipes, un sudario de penas, falsas sentencias de ancianos,
falsas máximas de jueces, cada hombre un traidor, cada joven un granuja. El hijo irá a la cama de su padre, el padre irá a la cama de su hijo, cada uno será cuñado de su hermano, nadie buscará mujer fuera de casa, buena fortuna nacerá, diabólicos tiempos en los que un hijo engañará a su padre, en los que una hija engañará. Ostras, ¿eh? Es que esto tiene 3000 años, aunque se escriba en la Edad Media. ¿Eh? Bueno, si os queda paciencia, tengo aquí unas imágenes muy divertidas para que nos riamos todos con los cazadores de cabezas. Lo que me digáis, porque aquí está... Dale. ¿Le damos? Bien. Además, los dibujos son muy bonitos. Yo me gusta, compro muchos libros y cuando veo una imagen bonita me gusta cogerla. Muy bien. Ya os he dicho que entre los indoeuropeos el trofeo de la cabeza humana tenía un indudable prestigio. Es decir, madre, traigo una cabeza, pasa hijo. Bien, escitas, tracios, celtas, germanos decapitan a sus enemigos de prestigio y se llevan la cabeza como trofeo. Fijaros, también los dibujos son bonitos, la ropa, el vestuario, el ambiente está muy bien reconstruido. Estos son, casi todos son de publicaciones de Osprey, ¿no? de una editorial inglesa de Oxford que se dedica a estas cosas, además sin ningún complejo. Pero la costumbre de cortar cabezas como trofeo se mantuvo varios siglos en el ejército romano, pese a ser una práctica que causaba profunda repugnancia. Es decir, los romanos esto de cortar cabezas le parecía repugnante y lo dicen constantemente. Es que estos bárbaros le cortan la cabeza a todo el mundo, no sé qué, no sé cuál. Pero cuando ellos utilizan auxiliares en su ejército que son célticos, estos cortan la cabeza y ellos miran para otro lado. Es de esto de, yo no lo he visto. Dicen que sí, pero yo no lo he visto. Mis soldados no. Bueno, pues fijaros, estos preciosos dibujos, a mí este me gusta especialmente, pero es que ahora vamos a empezar a ver no dibujos de recreación, sino dibujos sacados de la columna de Trajano. Y es muy interesante porque es la conquista de la Dacia. Fijaros aquí al colega cómo se las apaña. ¿Ves cómo había, como lo de volver a casa con una cabeza era importante? O sea, lo matas, ¿y qué lo vas a dejar ahí para que le cortes la cabeza a otro? No, hombre, yo me llevo la cabeza. ¿Y cómo peleas? Ya me apañaré, ya me apañaré. Pues sí, mira cómo se apaña. Mira cómo se apaña este auxiliar. Bien. Las cabezas sobre la marcha, ¿eh? Porque fijaros aquí el héroe que sube por la escala a tomar la muralla y ve a este señor y ¡pam! Le corta la cabeza y sigue peleando sobre la marcha. O sea, esto de que creemos que no, cuando acababa la batalla... No. Esto era sobre la marcha. Había que ser muy diestro para cortarle la cabeza a un tío que está en lo alto de una muralla a mitad de un combate, ¿eh? Y tener la espada bien afilada. Pero es que luego, ya veis dónde la lleva, que lleva el escudo embrazado y lleva la cabeza agarrada por los pelos y no la suelta. Pero espera, que estos ya no son auxiliares. Estos son romanos. ¿Y qué hacen? Ellos están talando árboles y tal para construir defensas y cogen las cabezas de los enemigos, los meten en estacas y los ponen de frente, como diciendo que si vienes a molestar, que te hacemos el tratamiento. Así que, ahora ya sí que hemos terminado, espero que no se os haya hecho muy largo y a participar en el coloquio. Muchas gracias a todos. Bueno, hay que echar un poco de sentido del humor a un asunto que es muy grave. Quiero decir, ¿me lo estoy llevando? Sí. Dámelo, que ya... Vale, es que eso no me lo he quitado.